Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el Ateneo de hoy. Estoy en reemplazo del doctor Báez, que es el director oficial de estos Ateneos. Y en la fecha, bueno, les aclaro, este es un Ateneo híbrido, así que estamos transmitiendo desde la sala de docencia de Clínica Roca. Les doy la bienvenida a los que se han conectado por Zoom. Tienen todos, por una cuestión de orden, el micrófono muteado, pero pueden desmutearlo en cualquier momento si quieren hacer alguna pregunta. El doctor Matías Martín, como dice la pantalla, es médico especialista en gastroenterología, es el presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Comahue y también es miembro de comisión directiva de la Federación Argentina de Gastroenterología. Así que sin más, le doy la palabra a Matías. Buenos días a todos, muchas gracias por estar, muchas gracias a la gente que está aquí en presencial. Bueno, en el día de la fecha vamos a proceder a uno de los ateneos clínicos habituales de la Clínica Roca y en el día de hoy vamos a hablar de algunos conceptos sobre la enfermedad diverticular del colon, de qué se trata, cómo se puede diagnosticar, cuáles son sus complicaciones y también un poco sobre tratamiento y sobre algunas conductas que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Vamos a terminar con un pequeño caso clínico que me parece que puede ser interesante también para ilustrar algunas circunstancias relacionadas con la enfermedad diverticular. Como ya se dijo, mis afiliaciones son la Sociedad de Gastroenterología del Comahue y la Federación Argentina de Gastroenterología, que este año ha cumplido 50 años de edad. Vamos a hablar de algunas cosas básicas sobre definiciones, como para tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de divertículos y de enfermedad diverticular del colon. El divertículo, que algunos autores definen más como un pseudodivertículo, pero como un divertículo, pero que en general se lo llama divertículo, es una herniación de la mucosa colónica que sí sucede en ciertas regiones de debilidad muscular, que son sobre todo las regiones en donde ingresan los vasos sanguíneos desde el mesenterio hacia el colon, sobre todo los vasos sanguíneos más grandes. Eso genera una relativa debilidad muscular que es el medio ambiente adecuado para la herniación mucosa y el desarrollo de los divertículos. Cuando hablamos de diverticulosis es simplemente la presencia de divertículos en el colon de una persona. Y hablamos de enfermedad diverticular del colon, que es el título de esta clase, cuando tenemos un paciente que tiene diverticulosis y que tiene síntomas clínicos significativos, ya sean crónicos, agudos, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Algunas cuestiones epidemiológicas sencillas. La enfermedad diverticular del colon es extraordinariamente frecuente, sobre todo en Occidente, incluyendo nuestro país, Argentina. Y también se ha hecho más frecuente y progresivamente se ve más en países occidentales que han adquirido formas de vida más relacionadas con Occidente. Por ejemplo, en Estados Unidos es el principal hallazgo patológico en un estudio de casi 650 personas a las que se le hicieron colonoscopías por cualquier causa. El 42% tenían divertículos. Estamos hablando de que es altamente prevalente, por lo menos en Occidente. En nuestro país, si bien no hay estudios, subjetivamente podemos decir, quienes hacemos endoscopías, que es el hallazgo más frecuente, indiscutiblemente, en las endoscopías que realizamos. La prevalencia global, como ven ahí, es entre el 12 y casi el 50%, es muy variable porque tiene en cuenta todos los países y es menos prevalente en Occidente que en Oriente que en Occidente. En un periodo de 27 años, desde 1980 hasta el 2007, la incidencia de diverticulitis, que es una de las complicaciones que vamos a ver más adelante, en individuos
relativamente jóvenes, entre 40 y 50 años, ha aumentado el 13,2%. Esto es en Estados Unidos. Y uno de los factores epidemiológicos más significativos, que después vamos a hablarlo, en la próxima diapositiva vamos a hacer un ejemplo bastante claro, es la edad. Los divertículos son más frecuentes a mayor edad. Fíjense que en menores de 40 años la prevalencia es de hasta el 20%, mientras que en mayores de 60 años es de más del 60%. O sea que las personas, mientras más años tienen, más probabilidades tienen de tener divertículos. Y lo vemos en un ejemplo de un estudio muy interesante y relativamente reciente. Esto fue en el año 2019, que involucró a casi 1.200 pacientes en Chile, a los que se le realizaron tomografías de abdomen y pelvis por cualquier causa. Una de las formas de diagnosticar los divertículos es a través de estudios de imágenes, entre ellos la tomografía. Y vemos que en menores de 39 años la prevalencia fue del 5,3% y en mayores de 90 años casi el 71%. Y vemos una curva ascendiente bien clara que se relaciona con los grupos etarios. Esto es un ejemplo de un país que está cerca nuestro, con el que compartimos muchos rasgos epidemiológicos, algunos no, porque ellos tienen dietas distintas a nosotros. De todas maneras, creo que ilustra muy bien el hecho que los divertículos son más frecuentes a mayor edad. El sangrado diverticular, otra de las complicaciones que se pueden ver, ocurre en hasta el 15% de los pacientes con divertículos. Menos frecuente, un tercio de estos pacientes se presenta como hemorragias masivas, y en el 90% de los sangrados diverticulares se dice que suceden en colon derecho. Y la diverticulitis, que como decíamos era una de las complicaciones, sucede más o menos en el mismo cuadro, más o menos entre el 4 al 15% de los pacientes. Es más frecuente también la diverticulitis con la edad, y ha aumentado la incidencia de hospitalizaciones en Estados Unidos en el último tiempo por cuadro de diverticulitis. Si bien acá tenemos un poco de luz, lo que quiero ilustrar acá es, no me van a ver en su casa, disculpen, pero en la foto de arriba a la izquierda vemos un divertículo, se ve en este lado con un sangrado, lo mismo podemos decir de la figura de arriba a la derecha, y abajo, para ilustrar nada más, algún tipo de terapéutica endoscópica, le han puesto unos clips al lado de ese divertículo, de forma que, no sé si estarán viendo en este momento el mouse, allá en su casa, lo vuelvo a repetir, este es un divertículo sangrando, otro divertículo sangrando, y acá la terapéutica endoscópica con 2 clips que se le puso al divertículo que vemos ahí, para disminuir el sangrado y poder ayudar al paciente. Bueno, hablamos un poco de la localización. Si pensamos en divertículos, por lo menos en nuestro medio, tenemos que pensar en sigmoides. Casi el 95% de los casos de divertículos, enfermedad diverticular o presencia de divertículos, compromete el sigmoides. Solo el 65% compromete solo el sigmoides, y otras partes agrega el 24%. El 7% menos frecuente es pancolónica, y en Asia, me lo decían cuando yo estudiaba en la facultad, que los asiáticos tienen divertículos más frecuentemente en colon derecho. Eso sigue siendo así hasta ahora y no ha cambiado. Pero recordemos entonces colon izquierdo y sobre todo sigmoides, la localización más frecuente en nuestro medio, en Occidente, de divertículos. Casi todos los pacientes tienen divertículos a ese nivel. Tenemos una clasificación, después les voy a mostrar un cuadrito que organiza un poquito más esta información, pero me parece que es importante entender bien de qué hablamos cuando hablamos de divertículos. Tenemos pacientes con diverticulosis asintomática. Cuando habíamos hablado de las definiciones, la diverticulosis era cuando no había síntomas. Si había síntomas, hablábamos de enfermedad diverticular del colon. La diverticulosis asintomática es un frecuente hallazgo en imágenes o en colonoscopía. Hacemos un paciente, por ejemplo, una colonoscopía porque tiene familiares con antecedentes de cáncer de colon y descubrimos divertículos. El paciente no tiene ningún síntoma.
le hacen una tomografía para evaluar una cuestión renal y aparecen divertículos. Eso es frecuente. El sangrado diverticular habitualmente se presenta, esta no es una clase de hemorragia digestiva baja, pero de todas maneras se suele presentar con hematoquesia y en general cuando hay sangrado diverticular no hay dolor. Es muy raro que el sangrado diverticular se presente en un paciente que tiene diverticulitis aguda, en donde el síntoma, como ya vamos a ver, cardinal más importante es el dolor. En general es hematoquesia sin dolor. La diverticulitis es una inflamación de los divertículos, de uno o de varios divertículos, que puede ser, como ya vamos a ver un poquito más adelante, agudo-crónica, y que puede o no estar complicada. Eso también lo vamos a ver más adelante. Además tenemos dos situaciones que tenemos que conocer. Por un lado, la colitis segmentaria asociada a divertículos, pero lo más frecuentemente que le llamamos es colitis diverticular, en donde vamos a ver un paciente que tiene divertículos, que tiene síntomas de divertículos en forma crónica y que en estudios endoscópicos encontramos enrojecimiento de la mucosa diverticular o sobre todo peridiverticular. Y la enfermedad diverticular sintomática no complicada es cuando el paciente tiene síntomas crónicos de divertículos, pero no encontramos ese enrojecimiento, ese hallazgo inflamatorio de la mucosa diverticular o peridiverticular. Para hacer un resumen de todo eso, los pacientes con diverticulosis pueden tener una enfermedad asintomática, perdón que está en inglés, hay algunos cuadros que están en inglés, yo se los voy a ir traduciendo, o la diverticulosis sintomática. La diverticulosis sintomática que vemos aquí, ahí no se ve, bien, que vemos aquí puede ser, como dijimos, colitis segmentaria asociada con diverticulosis, que era cuando había enrojecimiento de la mucosa en un paciente con divertículos, enfermedad diverticular sintomática no complicada, cuando no teníamos ese enrojecimiento, o diverticulitis franca. La diverticulitis puede ser no complicada o puede ser una diverticulitis complicada con abscesos, fístulas, obstrucciones o perforaciones libres que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quedó claro la clasificación de diverticulitis, de enfermedad diverticular? Creo que es importante que la sepan porque ya vamos a hablar un poquito de cada una, pero es importante conocer bien esto para poder proseguir. Existen algunos factores de riesgo, acá menciono algunos y más adelante otros. Reconocemos, como ya dijimos, que la edad es uno de los factores que aumentan el riesgo. La ingesta de carnes en las dietas, y yo voy a decir algunas cosas acá que después vamos a ver que la evidencia es un poco contradictoria y que no está muy claro todavía algunas cosas, pero creo que es importante que las conozcamos. Como habíamos dicho también, vivir en países occidentales y los pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo, como la esclerosis sistémica, también tienen aumento del riesgo reconocido del riesgo de desarrollar como esa enfermedad diverticular. Reducen el riesgo, la ingesta de fibra en la dieta, y ahí vamos a poner un asterisco que voy a explicar un poquito más adelante, y el hecho de vivir en países asiáticos o africanos, cuyo incidencia es menor a la que tenemos por aquí. No sabemos muy bien si el género de una persona, sobre todo se dice que habitualmente es más frecuente en hombres que en mujeres, pero no se sabe bien, no hay evidencia muy clara al respecto. El tabaquismo, el rol del alcohol, el rol de los pacientes que tienen antecedentes personales de cáncer colorectal o la nefropatía poliquística, que han sido todos postulados como probables factores de riesgo, pero que no está muy claro. Sí sabemos que, y esto es muy interesante, el estreñimiento se asocia con una menor incidencia de divertículos, pero si hablamos que la dieta rica en fibra defiende, pero la constipación también defiende, ahí encontramos uno de los primeros conflictos en cuanto a la teoría de los factores de riesgo para divertículos. Naturalmente que un paciente no debe estar constipado, debe comer una dieta rica en fibra, independientemente del hecho de los divertículos, y no se discute esta situación, pero sabemos que las personas constipadas o estreñidas crónicas tienen menor riesgo de desarrollar enfermedad diverticular. Hay factores genéticos reconocidos, es mayor la incidencia en gemelos monocigóticos, y si bien se dice que los pacientes de Oriente no aumentarían significativamente el riesgo al mudarse a Occidente, en realidad después de un tiempo prolongado sí, porque adoptan formas de vida
occidentalizadas que aumentan el riesgo, como comer más carne, la obesidad y todo eso. Esto es muy importante, es una de las cosas más importantes que vamos a hablar y que yo probablemente la repito un poco más adelante, pero creo que hay que saber cuál es el rol de la fibra dietaria. Los niveles bajos de fibra aumentan la presión intracolónica y eso aumenta la incidencia de divertículos. Esa es la teoría, eso es lo que queda lindo decir. Si uno tiene bajos niveles de fibra en la dieta, hay más presión intracolónica y se producen los divertículos. Pero no hemos podido validar esta teoría con el tiempo. Hay evidencia para asociar el menor consumo de fibra con la diverticulosis complicada. No con el desarrollo de divertículos, pero sí con la complicación de la diverticulosis y hospitalizaciones por esta enfermedad. Por lo tanto, en definitiva, sí, no, hay que indicarle a los pacientes que coman fibra, pero no solo por los divertículos, sino porque las dietas ricas en fibra son más saludables y disminuyen el riesgo de un montón de enfermedades, entre ellas el cáncer colorectal. La AGA, que voy a nombrar en algunas veces en esta clase, es la Asociación Americana de Gastroenterología, sugiere indicar una dieta rica en fibra a todos los pacientes que tengan divertículos. O sea que más allá que asume que es conflictiva la evidencia, termina concluyendo debemos indicarle dieta rica en fibra a todos los pacientes que tienen divertículos aunque no tengan síntomas. ¿Y qué pasa con la obesidad y la actividad física? Esto sí, hay mucha evidencia que indica que el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, a la que se está dando mayor importancia ahora, está directamente relacionada con el riesgo de complicaciones de la enfermedad diverticular, específicamente diverticulitis. Y los antiinflamatorios no esteroideos y la aspirina también se los relacionan, sobre todo con sangrado diverticular, pero no solo con sangrado diverticular, sino con sangrado de todo el tubo digestivo. Las personas que toman frecuentemente antiinflamatorios no esteroideos o aspirina a dosis mayores a 325 miligramos por día, tienen mayor riesgo de desarrollar hemorragias digestivas en general. Por lo tanto, a estos pacientes, yo ya se los voy a decir en tratamiento, hay que decirle que mantengan un índice de masa corporal, una circunferencia abdominal adecuada y que en lo posible eviten los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, ya terminamos con la primera parte de la clase, que son las cuestiones generales sobre divertículos, sobre su clasificación y sobre los factores de riesgo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre una de las complicaciones, que es la diverticulitis aguda. Independientemente de la especialidad médica que uno haga, vamos a estar seguramente en contacto con pacientes que tienen o han tenido diverticulitis aguda porque es muy frecuente. Hay muchos pacientes que tienen diverticulitis, que tienen divertículos, el 15% desarrolla diverticulitis aguda, es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente en nuestro medio. El síntoma cardinal de la diverticulitis aguda que hay que sospecharlo, que hay que sospechar que un paciente no tiene diverticulitis aguda si no tiene el dolor abdominal. O sea, está presente en casi todos los pacientes. Es el síntoma clínico más frecuente, habitualmente es en la fosa ilíaca izquierda o cuadrante inferior izquierdo, pero puede ser en hipogastrio, puede ser en todo el tercio inferior e incluso puede simular una apendicitis aguda y desarrollarse en la fosa ilíaca derecha o el cuadrante inferior derecho. Puede ser continuo, suele ser continuo, pero en algunas ocasiones puede aparecer como un dolor de tipo cólico. Y esto es verdad que si bien es un dolor que sin tratamiento suele progresar hasta que es insoportable y obliga al paciente a consultar en una guardia o con su médico de cabecera, muchas veces el paciente comienza con síntomas menos intensos o que por ahí se lo puede confundir con un inicio de una intoxicación alimentaria, una gastroenteritis, y pueden pasar algunos días hasta que se hace el diagnóstico. Otras manifestaciones clínicas son menos frecuentes, como las náuseas y los vómitos, la fiebre. Por supuesto, si el paciente tiene alguna de las complicaciones, sobre todo perforación, puede haber inestabilidad hemodinámica, tensión, shock, que son más raros. En el examen semiológico no es muy frecuente, pero puede encontrarse una masa palpable. Por supuesto, puede haber defensa y peritonismo en casos de complicaciones. Y es muy frecuente el cambio del ritmo evacuatorio, que a veces es un factor que nos confunde, porque si un paciente viene con dolor abdominal y diarrea,
podemos estar pensando más en una gastroenteritis aguda, y la diarrea, si bien es menos frecuente que la constipación, puede ser una de las manifestaciones en estos casos. La constipación se reporta hasta en un 50% de los casos y un poco menos frecuentemente la diarrea. Pero no descartemos la presencia de diverticulitis aguda porque el paciente acompañe al dolor abdominal con cambios del ritmo vaporífico. También es común que diga, me duele la fosa ilíaca derecha y estoy un poco constipado. Uno dice, bueno, esa es la constipación y le da tratamiento para constipación, y el paciente está desarrollando una diverticulitis aguda. Los síntomas urinarios son un poquito menos frecuentes, de entre el 10 y el 15%. Abscesos, hablábamos de las complicaciones, ahí vemos una imagen grande en donde se ve, es más raro de ver, es simplemente para ilustrarlo, un absceso desde la endoscopía, desde una colonoscopía. Ocurren en casi el 20% de los pacientes que son internados por diverticulitis aguda. O sea, los abscesos no son tan frecuentes. Al diagnóstico, durante la primera imagen, pueden ya estar presentes o pueden desarrollarse a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Los síntomas no nos van a orientar si el paciente tiene o no tiene un absceso, pero por ahí, si encontramos una masa palpable, podemos pensar más en abscesos, pero como dijimos, es infrecuente. Por lo tanto, la mayoría de las veces el paciente tiene abscesos, no le vamos a poder palpar. Y si el paciente tiene una diverticulitis aguda, donde no tenía un acceso al diagnóstico y no mejora después de 3 o 4 días de un tratamiento adecuado, podemos pedirle otro estudio de imágenes porque puede ser que haya desarrollado. Clásicamente se dividen a los abscesos en 4 etapas. Después, vamos a verlo un poco más adelante, se complejizó un poquito esta clasificación, que es la clasificación de Hinchey. Espero que se pronuncie así. Y que lo divide en 4 estadios, el 1, 2, 3 y 4, en donde el estadio 1 es perdón, que está en inglés nuevamente, pero bueno, hay mucha literatura en inglés, se los voy a ir traduciendo. Abscesos peripólicos localizados. El estadio 2 son abscesos mesentéricos, que involucran el mesenterio, más grandes. El estadio 3 es una perforación libre y una peritonitis fecaloidea o fecal, es el estadio 4. No hay mucha diferencia clínica y práctica entre los estadios 3 y 4. De todas maneras, esa es la clasificación, y hay subgrupos que ya vamos a ver más adelante. La obstrucción intestinal es rara por una diverticulitis aguda. Se puede producir en general, no la diagnosticamos, estos también son imágenes de atlas de endoscopía, en donde aparecen estas cosas un poco más raras, porque sobre todo la obstrucción completa, o sea, que un paciente tenga un síndrome obstructivo por una diverticulitis aguda, es muy rara. En general son obstrucciones parciales que pasan desapercibidas, pero tengamos en cuenta que es una posible complicación de los pacientes con diverticulitis y sobre todo con accesos. Ahí vamos a ver en la próxima imagen otra, nuevamente, de un atlas de endoscopía, en donde vemos una obstrucción bastante severa por un absceso y una diverticulitis aguda, pero estos son cosas más, hallazgos muy raros y que no vemos con frecuencia. Las fístulas también son menos frecuentes, por fortuna, se asocian al hecho de que hay un proceso inflamatorio peridiverticular durante la diverticulitis aguda, lo que genera el desarrollo de las fístulas, pero también puede estar asociado con perforaciones y con adherencias entre las asas. En general puede involucrar a cualquier víscera adyacente y lo hace habitualmente hacia la vejiga, por lo que los pacientes con fístulas, en este tipo de fístulas, pueden presentar sobre todo infecciones urinarias, fecaluria y neumaturia. Son bastante claras, pero dentro de lo raro. Otra de las complicaciones, ya hablando del estadio de Hinchey 3 o 4, es lo que los endoscopistas no nos gusta encontrar. Creo que esta imagen, la de arriba a la derecha, es bastante decidora de lo que es una perforación diverticular. Vemos, primero lo voy a señalar en la imagen, un divertículo grande, y ahí chiquito hay una perforación libre a la cavidad peritoneal, que es una perforación intestinal. También, nuevamente, no es un hallazgo muy habitual en endoscopía, porque no tiene indicación de hacer una endoscopía en la mayoría de los casos de los pacientes que tienen una perforación diverticular. De todas maneras, hay que saberlo. Acá hay nuevamente una perforación de la pared del colon y están intentando
ponerle un clip para tratar de cerrarlo endoscópicamente, cosa que se puede hacer en la minoría de los casos. Para quienes están viendo la presentación en su casa, este es el divertículo grande y esa es una pequeña perforación intestinal, y acá está el divertículo que tratan de cerrar con con un clip para ensayar un tratamiento endoscópico, teniendo en cuenta que probablemente, si no es exitoso, tengan que ir a cirugía con el cirujano al lado, en estos casos siempre. Recordemos que la diverticulitis aguda no es el único diagnóstico. En estos casos hay otras causas gastrointestinales. Bueno, como decía, los diagnósticos diferenciales de la diverticulitis aguda de origen gastrointestinal, tenemos el más frecuente de todos, y que hay que pensarlo y que no lo descartemos, es la colitis infecciosa, básicamente la gastroenteritis aguda, que muchas veces puede manifestarse con síntomas similares. La enfermedad inflamatoria intestinal también, pero suele presentarse con dolor y más que nada diarrea con sangre y a veces también con dolor. La enfermedad isquémica del intestino, el vólvulo, algunos cánceres, la constipación, que como habíamos dicho puede ser un diagnóstico diferencial, el infarto mental o la apendicitis epiploica son diagnósticos diferenciales de origen gastrointestinal. Pero no nos olvidemos del aparato genitourinario, donde los síntomas a veces pueden ser equívocos, como infecciones del tracto urinario, que pueden presentarse con dolor abdominal, cólico renal o prostatitis. Tienen cada uno de ellos, en la mayoría de los casos, características clínicas bastante especiales. Un cólico renal es raro que duela en la fosa izquierda, habitualmente es lumbar y es muy intenso, pero bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales. Los quistes ováricos, los embarazos ectópicos, la salpingitis desde el punto de vista ginecológico, y en algunos casos como abscesos del psoas, hernias o hemorragias retroperitoneales más raras, pueden ser también diagnósticos diferenciales. Tengámonos en la mente, y tengamos en la mente diverticulitis cuando pensamos en algunos de estos diagnósticos. Bueno, también está en inglés, pero esto es básicamente el manejo inicial de los pacientes a los que sospechamos enfermedad diverticular, diverticulitis aguda. Obviamente podemos pedirle un análisis de orina para descartar infección urinaria, podemos pedirle un test de embarazo a las mujeres, y tenemos que hacer una imagen. La técnica diagnóstica más importante en estos pacientes son las técnicas de imágenes. Tenemos disponibles la ecografía abdominal y la tomografía abdominal con contraste. Abdominal y pélvica, siempre hay que pedir. La tomografía abdominal es, sin dudas, significativamente mejor que la ecografía abdominal, y donde esté disponible debe realizarse lo antes posible. Si el paciente es ambulatorio, como es con doble contraste, se puede organizar de la mañana a la tarde o de un día para otro. En nuestro medio, cuando sospechamos diverticulitis aguda, y a veces sucede que esa sospecha la hacemos en consultorio ambulatorio, llamamos a nuestros radiólogos, les contamos el caso y se organiza la tomografía. Ellos ven rápido la tomografía del día o a la mañana siguiente y nos llaman por teléfono para darnos el diagnóstico. Se puede hacer. Pero por supuesto, la ecografía no está disponible en todas las personas, o a veces los pacientes tienen alergia al yodo, entonces ahí baja un poco el éxito diagnóstico de la tomografía. En esos casos, la ecografía abdominal realizada por un buen radiólogo, médico radiólogo, nos puede dar mucha información. Yo siempre cuento que donde yo me formé en Córdoba, por la experiencia que tenía el servicio de radiología, ellos preferían hacer ecografías para pacientes con diagnóstico, con sospecha, diagnóstica de diverticulitis aguda, por sobre la tomografía, porque entrenaban mucho en ecografía y tenían mucha experiencia en eso. Pero de todas maneras, formalmente, la tomografía es una herramienta mucho mejor que la ecografía para estos pacientes. Una ecografía hecha por una persona capacitada puede hacer el diagnóstico de diverticulitis aguda. Y en laboratorio le vamos a pedir todas las cosas que necesitemos para hacer el diagnóstico diferencial, como amilasa para descartar pancreatitis aguda, función renal. Obviamente vamos a querer saber cuántos glóbulos blancos tiene el paciente, cómo está el medio interno, etc. Bueno,
En la tomografía tenemos la misma clasificación de Hinchey con alguna modificación, de acuerdo a qué es lo que tiene el paciente y cuáles son los hallazgos que vamos a tener en la columna de la derecha, nuevamente en inglés. De esta manera, la diverticulitis clínica leve va a ser un estadio 0, y lo que vamos a encontrar van a ser divertículos en la tomografía con un engrosamiento de la pared solo del divertículo. En el estadio, como yo les dije, que se complejizaba un poco, y se dividía el estadio 1 en 1A, 1B, el estadio 1A vamos a tener una inflamación pericolónica confinada, un flemón, y lo que vamos a ver va a ser lo mismo que veíamos antes, el divertículo con la pared engrosada, pero además van a haber cambios en el tejido graso alrededor de los divertículos. En la 1B, en donde vamos a tener abscesos mesocólicos o pericolónicos, perdón, van a haber los mismos cambios que hablábamos recién, más abscesos, la presencia de abscesos pericolónicos. En el estadio 2 vamos a tener abscesos más distales, o más distantes, mejor, esa es la palabra, o abscesos retroperitoneales, y eso es lo que vamos a ver en la tomografía. Y en el estadio 3, que ya dijimos, estadio 3, estadio 4, los cambios tomográficos son los mismos, donde va a haber perforación libre y perforación fecaloidea. Lo que vamos a ver es la presencia de aire libre asociado a todos los cambios que veíamos anteriormente. Fíjense que la tomografía tiene una alta sensibilidad y una altísima especificidad para el diagnóstico de diverticulitis aguda y sus complicaciones, específicamente los abscesos. Bueno, vamos a hablar entonces del tratamiento. Y cuando vemos un paciente al que le hemos hecho diagnóstico de diverticulitis aguda, lo primero que nos tenemos que plantear es en qué contexto lo vamos a tratar al paciente. Si lo vamos a tratar en un contexto de internación o en un contexto ambulatorio. Entonces tenemos que tener muy en claro los criterios de internación. Obviamente, si el paciente está perforado, tiene abscesos, obstrucciones o fístulas, el paciente hay que internarlo. Si tiene complicaciones, como por ejemplo sepsis, dolor abdominal severo, peritonitis difusa, perforación, microperforación, o en pacientes añosos o con muchas comorbilidades significativas, también tiene que ser internado. Piensen en internar a pacientes inmunosuprimidos. Obviamente, si tiene vómitos y no puede tolerar la vía oral, tiene que ser internado para nutrirse e hidratarse en forma parenteral. Y en algunos pacientes en donde se decidió por un tratamiento ambulatorio y después de un tiempo ha habido falla, o el paciente no ha seguido con las indicaciones que le dio el médico o la médica, entonces en esos casos también hay que internarlo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y son las indicaciones de internación de casi todos los cuadros agudos. Si el paciente no tiene ninguno de estos cuadros, se puede manejar tranquilamente en forma ambulatoria. Y lo que voy a decir acá es una cosa que pongo a la derecha, cuáles son las asociaciones internacionales que nos dan estas indicaciones. Puede ser un poco polémico, porque no es lo que se hace habitualmente. Fíjense que dice que en un paciente con diverticulitis aguda no complicada, en el contexto ambulatorio, esto es un paciente que se va a su casa, el tratamiento en la mayoría de los casos no debe incluir antibióticos. Y tenemos que ser sinceros y pensar que acá siempre le damos antibióticos, incluso en el contexto ambulatorio, porque eso es lo que clásicamente se hizo y lo seguimos haciendo. Y está bueno ir a la literatura, ir a la evidencia y darnos cuenta que darles antibióticos a estos pacientes no les va a mejorar el problema. Repito, pacientes ambulatorios con diverticulitis aguda no complicada. Se hace habitualmente un uso selectivo. Si el médico considera que puede haber un pobre resultado sin antibióticos, le puede indicar antibióticos, pero no es lo que se hace habitualmente. Y otra cosa muy importante, que lo ponemos ahí abajo en una de las sugerencias de la Asociación Americana de Gastroenterología, es que tampoco hay que hacer ninguna restricción dietaria en estos pacientes. Algunos sugieren iniciar los primeros días una dieta líquida y, si el paciente va mejorando, ir progresando.
pero la mayoría de los pacientes pueden hacer una dieta habitual y no requieren más que tratamiento sintomático. Si tiene dolor, dale medicación para el dolor. Si tiene diarrea, dale medicación para la diarrea. O alguna dieta especial si el paciente está con constipación. La asociaciones americanas de cirujanos colorectales y asociaciones europeas se pusieron de acuerdo en esta recomendación, que es una recomendación que puede considerarse un poco polémica porque va en contra de la naturaleza de todos nosotros que pensamos que un paciente que tiene infección tiene que recibir antibióticos. No es la evidencia científica o las recomendaciones de las guías internacionales en este momento. Esto es básicamente lo mismo. El tratamiento antibiótico se recomienda en pacientes con diverticulitis no complicada que tienen comorbilidades o son frágiles, eso que decíamos del uso selectivo. Y acá sugieren, por ejemplo, los que presentan síntomas refractarios o vómitos, o que tienen una PCR muy elevado, tienen más de 15.000 glóbulos blancos, deberían recibir antibiótico, aunque estén en el contexto ambulatorio. Y por supuesto, en todo paciente con diverticulitis complicada, sí deben recibir antibióticos, en eso no hay ninguna discusión. ¿Cuáles son los antibióticos? Yo acá puse ese cuadrito de abajo. En realidad, los antibióticos, esos son los antibióticos que sugieren las guías internacionales, pero eso es muy variable y tiene que ver con cada lugar en el que se trabaja, porque la resistencia antibiótica y el uso de antibióticos tiene que estar coordinado con las autoridades locales, y en este caso las autoridades son los médicos infectólogos y sanitaristas. En general en nuestro medio utilizamos una combinación de ciprofloxacina más metronidazol, pero a nivel internacional se puede usar levofloxacina, trimethoprim más sulfamethoxazol, o amoxicilina más ácido clavulánicos como antibióticos en pacientes que lo requieran, por alguna de las cosas que habíamos dicho previamente. Esto es muy importante. Una vez que el paciente supera su cuadro de diverticulitis aguda, ya sea ambulatorio o internado, hay formas de prevenir nuevos episodios de diverticulitis aguda. En realidad tenemos algunas herramientas para disminuir el riesgo que suceda. Pero una persona que tuvo un episodio de diverticulitis aguda tiene un riesgo aumentado de tener un segundo episodio. Si tuvo dos, tiene más riesgo de tener un tercero, y así sucesivamente. A todos los pacientes, como ya lo habíamos dicho antes, se recomienda una dieta rica en fibra. Y esto que sigue también es polémico, porque en nuestro medio vemos que muchísimas personas que fueron diagnosticadas con divertículos hace décadas, años, lustros o meses empiezan a hacer la llamada dieta para divertículos. La dieta para divertículos incluía evitar las semillas, pelar los tomates, evitar el maíz, los frutos secos, porque suponíamos que esos alimentos generaban un aumento del riesgo de desarrollar divertículos. Nunca en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, hubo evidencia científica a favor de esta dieta. Lo que hacemos mucho en el consultorio de gastroenterología es decirle a pacientes que hace 30 años que vienen evitando las semillas, vuelvan a comer semillas. Vuelvan a comer el tomate. Y no lo hacen porque ya lo vienen, ya está. Pero se puede hacer tranquilamente y no hay ninguna evidencia científica sobre la dieta para divertirnos. Y eso tiene que quedar bien claro. No hay evidencia científica para la dieta para divertículos. Tampoco hay evidencia suficiente en este momento, y fíjense lo que pongo, suficiente en este momento para indicar, para prevenir nuevos episodios de diverticulitis aguda, la ingesta de probióticos o mesalacina. Ustedes recuerdan que la mesalacina es un 5-asa, es un aminosalicilato que se usa mucho en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la rifaximina es un antibiótico que no se absorbe y que cambia un poco la flora intestinal y se ensaya la posibilidad que eso disminuya. ¿Puede ser que haya evidencia a futuro? Sí, por eso decimos que en este momento no hay evidencia. Se está trabajando mucho con probióticos, también para gastroenteritis aguda. En este momento no tiene ninguna indicación, pero tenemos que estar atentos porque puede ser que a futuro, pronto, las guías empiecen a incluirlos como parte del arsenal terapéutico y de prevención. Por supuesto, el estilo de vida saludable, bajar de peso, evitar los antiinflamatorios, etc. Eso en todos los pacientes.
Exactamente. Exactamente. Solo para el desarrollo. Bueno, esto es básicamente lo mismo que acabamos de decir. Fíjense, abajo en el cuadrito dice mesalazina, en la rifaximina, los probióticos, no hay evidencia en este momento. La actividad física y sí hay evidencia muy vigorosa en este momento, y lo de la cirugía electiva lo vamos a hablar un poquito más adelante. El tratamiento quirúrgico es una herramienta que estos pacientes, sobre todo los pacientes que se internan, tienen que saber que está latente. Tratamos de que no tengan que llegar a eso, pero los cirujanos tienen mucho que ver en el tratamiento, en el seguimiento y en la toma de decisiones de pacientes con enfermedad, con diverticulitis aguda, que han sido internados. Siempre tienen que conocer al paciente y saber que hay alguna posibilidad de que sea necesaria una cirugía, y también lo tiene que saber el paciente. Obviamente para las perforaciones libres, o sea, las clasificaciones de Hinchey 3 y 4, los pacientes tienen que, en la mayoría de los casos, si bien hay algunas opciones endoscópicas que podrían llegar a ser posibles, la mayoría de los pacientes van a ir a cirugía. Si el paciente está inestable y se puede posponer la cirugía unas horas hasta estabilizarlo, es lo mejor. Habitualmente lo que se hace, esto el cirujano aquí presente puede decir que no, pero se suele hacer lavado peritoneal, cierre temporal del colon y una resección limitada al momento hablamos de los pacientes inestables. Y un segundo look de acuerdo a la estabilidad del paciente más adelante. Los pacientes estables, la literatura sugiere la cirugía de Hartmann en la mayoría de ellos, y habitualmente la anastomosis primaria está contraindicada, esto es, los pacientes quedan con una colostomía, van a ir de cuerpo con una bolsita durante unos meses, y cuando haya pasado el proceso inflamatorio agudo, se restablece la estabilidad del colon. Y esto es porque en un paciente que tiene un proceso infeccioso, inflamatorio, con generación de pus, el cierre primario va a tener una muy baja probabilidad de éxito. O sea, la sutura no va a quedar bien, se va a infectar y van a tener que operarlo de vuelta. Por lo tanto, la mayoría de estos pacientes terminan con colostomía durante unos meses, en algunos casos un tiempo más prolongado. Bueno, ahí tenemos simplemente una demostración de cuál es la cirugía que suele hacerse. Quedan con la colostomía, que se vería acá. Perdón. Y después se cierra en un segundo momento. Pero no voy a ponerme a hablar mucho de cirugía porque no soy cirujano, y acá hay un cirujano presente, especialista en colon, que me está mirando. Bueno, hay tratamiento quirúrgico, otras indicaciones. Los pacientes que no han mejorado con tratamiento médico, pese a que por ahí no tienen una perforación, se puede evaluar la posibilidad de cirugía, y los pacientes que han, lo que se llama diverticulitis crónica latente, que han mejorado inicialmente con el tratamiento de una diverticulitis aguda, pero con el tiempo vuelven los síntomas y son refractarios y tienen muchos síntomas el paciente con afectación de la calidad de vida, también puede ser una opción a discutir con el paciente y el equipo de salud. Y esto es lo que decíamos de la cirugía electiva. Históricamente se decía que si un paciente tenía 2 o más episodios de diverticulitis aguda, uno tenía que valorarlos para hacer una cirugía electiva y sacarles el pedazo de colon, el segmento de colon, hablando mejor, que tenía los divertículos, para evitar que tenga un tercer episodio. Eso sigue existiendo, pero tenemos que involucrar al equipo de salud y sobre todo al paciente, que entienda que la cirugía va a disminuir el riesgo de nuevos episodios, pero que no lo va a suprimir. Pueden aparecer nuevos divertículos. Es un procedimiento planificado, mucho menos cruento que en agudo en una perforación, pero aún así es un procedimiento complejo. Entonces la opción está, hay que ver cómo fueron los episodios previos de diverticulitis aguda para determinar si fueron severos. Es más fácil entender que hay que hacer una cirugía. Si fueron episodios que pasaron más leves, por ahí se puede hablar con el paciente y evaluar el proceder quirúrgico o no. Pero es muy importante explicarle bien al paciente las circunstancias.
meses. Eso es lo que dice ahí en inglés. ¿Cuándo podemos empezar a indicarla? Pacientes con 2 episodios de diverticulitis aguda y uno que haya sido complicado, o en pacientes con un solo episodio de diverticulitis aguda, pero que por alguna razón tienen inmunosupresión. Y no se tiene que hacer en agudo. La idea es que se haga de 10 a 12 semanas luego del último episodio, pero se puede hacer 2 o 3 meses o 4 meses. Y esta creo que es la última diapositiva antes del caso clínico, que es un caso chiquito que les quiero contar. ¿Hay que hacer una colonoscopía posterior al episodio de diverticulitis aguda? Sí, hay que hacerla. Porque tenemos que descartar, habíamos dicho que uno de los factores de riesgo era el desarrollo de cáncer colorectal, entonces tenemos que descartar que el paciente no tenga un cáncer. Y hay que hacerlo en todos los pacientes. Pero no hay que hacerlo en agudo. Lo ideal es esperar también unas semanas cuando haya pasado el episodio inflamatorio, cuando haya pasado el enrojecimiento mayor de la mucosa, obviamente cuando se haya solucionado el problema de los abscesos, de las fístulas que tuvieron, y hacerlo en posible en un contexto controlado. Pero hay que hacer una colonoscopía en todos estos pacientes, y eso es indiscutiblemente después del primer episodio o episodios repetidos. Este caso clínico casi sucedió en paralelo a que cuando yo estaba desarrollando esta clase. O sea que es muy reciente. Y quiero explicarles este caso clínico para darles a entender que las guías nos ayudan, que la literatura científica nos ayuda, pero que en la vida real pueden existir situaciones que están fuera de lo que nos dicen la literatura, y que los pacientes son muy peculiares, cada uno de ellos, y que tenemos que tratarlos como pacientes individuales y no como un sujeto dentro de un cuadro sinóptico de una guía internacional. Hablamos de un paciente de 87 años que me consultó en el consultorio por un cuadro de dolor abdominal en el tercio inferior del abdomen, a predominio de la región suprapúbica, y un poquito en flanco izquierdo también, o sea, en el cuadrante medio izquierdo. El dolor era de hacía unas semanas, leve a moderado, iba y venía, y estaba asociado a cambios del ritmo evacuatorio con un poquito de diarrea, con un poquito de distensión abdominal. Pero no era un dolor que uno pensara en un abdomen agudo. Era un dolor leve, un dolor subagudo, un dolor que iba y venía y que no le molestaba tanto y que no le afectaba significativamente la calidad. Pero obviamente algo le afectaba porque consultó por ello. No presentaba fiebre, estaba estable hemodinámicamente, tenía un laboratorio de rutina que justo se había hecho en el momento normal, el abdomen dolía un poquito, la palpación profunda, no tenía defensa, no tenía peritonismo, los ruidos hidroaéreos estaban conservados. Entonces el médico gastroenterólogo, que era yo, digamos, en estos pacientes que tienen este tipo de dolores subagudos crónicos mayores de 50 años, está indicada hacer colonoscopía. Pero este paciente tenía 87 años, una persona muy añosa y muy frágil, que era del campo, de una región cercana a Ingeniero Jacobacci. Entonces, debido a la alta edad del paciente y al riesgo de desarrollar estudios invasivos, recordemos que la colonoscopía tiene que hacerse con anestesia, hablamos con él, hablamos con la hija, que era muy entendible, y le pedimos una tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste para evaluar qué era lo que podía pasar. Unos días después me llama la médica imagenóloga, nuevamente trabajando en equipo, y me dice: Matías, tu paciente tiene un cáncer de colon. Está en el sigmoides, es grande, involucra uno de los uréteres, vas a tener que hacerle una endoscopía y ver qué está pasando. Entonces, nuevamente, debido a la edad del paciente, al hecho que la lesión estaba a nivel del sigmoides, en vez de hacerle una colonoscopía con anestesia, decidimos hacer una rectosigmoidoscopía, que se hace con el mismo endoscopio, pero que se introduce no hasta el ciego, sino hasta la lesión, que estaba cerca del recto, y que no requiere anestesia y que requiere una preparación con enemas, que es mucho menos invasiva que la preparación de la colonoscopía, que requiere medicación para hacer una buena purga del intestino. Entonces le programamos la rectosigmoidoscopía, y lo que estamos viendo acá, por fortuna se pudo llegar casi hasta el transverso, porque las personas añosas tienen menos sensibilidad tisular, y eso nos permitió avanzar sin que tuviese dolor. No avanzamos más, podríamos haberlo hecho, porque como la preparación había sido por una rectosigmoidoscopía, ya no podíamos ver la mucosa porque estaba llena de materia fecal.
lo que encuentro, no sé si se puede apreciar muy bien en la imagen, esta es una imagen nuestra, fue una lesión de tipo tumoral circunferencial que no obstruía, yo la pude pasar, a nivel del sigmoides, friable, multilobulada, que es esta que encontramos a este nivel, o sea, en la imagen hacia la izquierda. Y del otro lado encontraba lo que nosotros entendíamos desde adentro, desde la endoscopía, como una compresión extrínseca, como había algo que estaba comprimiendo la pared del colon y aparecía mucosa normal, pero como abombada hacia adentro. A veces esto puede darse por las mismas contracciones del colon, entonces nos quedamos un ratito ahí mientras le tomábamos biopsias de la lesión tumoral y la imagen no cambiaba, no cambiaba con las contracciones. Entonces decíamos, acá hay algo que está obstruyendo. Entonces se me ocurrió entrar con la misma pinza de biopsia con la que le estábamos tomando biopsias a la lesión y tratar con la pinza cerrada de mover esa que nosotros consideramos una compresión extrínseca, para ver si por debajo de la compresión seguía habiendo lesión tumoral que pudiéramos seguir biopsiando para tener mayor rédito diagnóstico. Bueno, la imagen no se ve muy bien, por lo menos acá porque tenemos mucha luz en vivo, pero lo que encontramos, no le puede tomar biopsia inmediata porque fue inmediato. Al mover la lesión, apareció una pequeña boca, como si fuera de fístula, e inmediatamente una catarata de pus salió hacia la luz del intestino grueso. La catarata de pus es esto amarillo, acá está la boquita, y esto amarillo que sale para allá es la catarata de pus. En ese momento lo interpretamos como un absceso que se había drenado por el movimiento que le hicimos a esa lesión hacia la luz colónica. Entonces empezamos a pensar en otra cosa. ¿Verdaderamente habrá sido un tumor lo que tiene el señor o no será algo distinto? La anatomía patológica nos dio ausencia de malignidad, era todo tejido inflamatorio. Y interpretamos que el paciente había tenido una diverticulitis aguda abscedada y que es una persona muy añosa, y como dijimos, el reflejo tisular o la sensibilidad tisular de estos pacientes en muchos casos es menor a la de personas más jóvenes. Entonces el señor no tuvo ese dolor, ese cuadro clínico, no tuvo fiebre, no tuvo nada, fue haciendo su absceso y por fortuna, sin quererlo, sin saber que lo estábamos haciendo, le drenamos el absceso hacia la luz, cosa que le fue de mucha utilidad. En el mismo día que le hicimos la rectosigmoidoscopía, hablamos con el cirujano coloproctólogo, le indicamos amoxicilina más ácido clavulánico, el paciente se quería ir a su casa, le dijimos quédese unos días, lo intentamos internar por la edad del absceso, tiene indicación, no quiso saber nada de la internación, tengo 87 años, no quiero saber nada, quédese unos días, se quedó unos días y después se fue al campo y nos llamó del campo y me dice, doctor, no tengo más dolor, no tengo más cambio de ritmo vacatorio, no tengo más diarrea, no tengo más hinchazón, soy feliz. Haremos un control ambulatorio, evaluaremos si es necesario hacer otras imágenes a futuro, pero este paciente no entraba dentro de ninguno de las guías que habíamos hablado y indiscutiblemente es una forma de presentación inusual de uno de los cuadros que estuvimos hablando hasta el día de hoy. Para terminar, quiero simplemente poner para la grabación que va a quedar luego en YouTube, quiénes han sido las bibliografías. Estas son estas dos diapositivas. Y este fue nuestro congreso este año, que la pasamos muy lindo en Mendoza, y siempre es lindo recordar las cosas buenas. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, entonces, una persona que tiene 5 días de dolor no tiene nunca una indicación de colonoscopia. O por lo menos serán casos muy, muy específicos, pero en general no. Entonces, depende del caso clínico. Habrá que hacer un diagnóstico diferencial, infección urinaria, o alguna otra cosa. La misma tomografía nos puede dar una mano si hay algún problema ginecológico, si hay dudas, una ecografía transvaginal y así. Y si tiene diverticulitis aguda, el tomografista te va a decir, tiene diverticulitis aguda.
y te va a decir si está complicado o no, si tiene absceso, si no tiene absceso, si tiene perforación libre, todo eso se ve en la tomografía. El paciente tenía síntomas subagudos crónicos. No era, por eso yo di el caso, porque se va fuera de todo lo que estábamos hablando. Tenía otra cosa, el paciente hacía 2 meses que venía con un dolor que iba y venía. Entonces, en cualquier persona que tenga síntomas crónicos, en mayor de 50 años, o con algunos signos de alarma, como pérdida de peso, anemia, antecedentes familiares, etc., que sean crónicos los síntomas, se tiene que pedir una colonoscopia. El señor tenía indicación de colonoscopia y no la pedimos por la edad del paciente, porque era una persona muy añosa. Entonces se eligió en conjunto con el paciente y la familia solicitarle una tomografía como sustituto de la colonoscopia. Pero no es el caso clínico habitual de la diverticulitis aguda, pero también puede suceder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Tenemos una tomografía como contraste. El paciente tiene esto, investigaste lo de las perforaciones poco probable. ¿Hay riesgo de volcarlo al contraste? Si llegara a haber una perforación intestinal, el cuadro clínico es distinto. El paciente va a estar con un abdomen agudo, con un abdomen en tabla, con un hinchazón. Entonces, en esos casos, yo creo que de hecho lo ponía, no lo mencioné, si sé, en el cuadrito ese que tenía de métodos diagnósticos, estaba en inglés, si se llega a sospechar una perforación libre por la presentación clínica del paciente, lo primero que hay que hacer es una radiografía de pie, no una tomografía. La radiografía de pie se ve aire abajo del diafragma. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, doctor? Bueno, muchas gracias a los que estuvieron a través del Zoom y gracias a los presentes. Así que, bueno, pido disculpas por algunas dificultades técnicas, pero es el tema de lo híbrido y nos veremos en el próximo Ateneo. Muchas gracias a todos.